Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad sencilla por ahí. Se llama investigar relatos. Vamos a hablar sobre tres relatos: las fábulas, los cuentos y las leyendas y las características de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que identifique, por ejemplo, la cigarra y la hormiga, el gato con botas y la pascualita. Si no los habían escuchado, pues no, hay que investigar de qué tratan esos cuentos para saber de qué me hablan. Yo nada más voy a darles los conceptos de qué es un cuento, qué es una fábula y qué es una leyenda para poder identificar cuál es cada uno de ellos. En este caso, vamos a irnos a lo siguiente. Permítame un segundito. Tenemos lo que es la fábula. La fábula, la fábula es una composición literaria narrativa breve que generalmente está escrita en verso o prosa. ¿Qué quiere decir esto? Igual que un poema. Por lo regular los personajes son animales o cosas inanimadas, ya sea algún objeto, alguna cuchara, algún oso o cualquier animal o cualquier cosa inanimada que se les pueda ocurrir puede tratar de alguna leyenda. La otra es que al final de esta historia, de esta narrativa, te va a dejar una enseñanza o te va a dejar una moraleja, como también se le dice, en el cual te va a decir qué es bueno, qué es malo, qué debes hacer ante ciertas situaciones. Entonces, la fábula es lo que podemos rescatar es que la fábula es una composición narrativa breve, quiere decir que es corta, está escrita en prosa un verso, sus personajes principales pueden ser animales o cosas que actúen como seres humanos y que al final te va a dejar una moraleja o una enseñanza. No te lo va a decir literalmente, la enseñanza es esta, sino que al terminar la historia tú te vas a quedar con ese aprendizaje de manera implícita. Quiere decir que en el mismo texto te está dando una enseñanza con ese cuento. Bueno, perdón, con esa fábula. Ahora viene el cuento. ¿Cuál es la diferencia entre la fábula y el cuento? Bueno, el cuento es una narrativa breve, se aparece la fábula, en la que hay una historia de ficción o real, eh, con, con un reducido número de personajes. Y el clímax está poco desarrollado y tiene un desenlace rápido, por lo mismo que es una narrativa corta. Se parece mucho a la fábula. La única diferencia entre el cuento y la fábula es que la fábula te va a dejar una enseñanza. La fábula te deja ese mensaje extra mientras que el cuento no. El cuento solamente es una forma de entretener a un público. Por último, tenemos a la leyenda. La leyenda, a diferencia de la fábula y el cuento, se basa en un hecho real. Quiere decir que eso que te están contando sí pasó, sí existió, pero como se transmite principalmente de forma oral, las personas las van modificando o las van cambiando según el lugar en donde se encuentre. ¿Qué quiero decir? Que desde cuando la primera persona lo vio, lo contó tal vez casi exacto como pasó, pero le agregó cualquier cosita de nada a lo que él pensaba. Cuando la persona a la que se lo contó lo volvió a contar, lo volvió a modificar, porque por lo regular las personas no recordamos los detalles tan precisos o tan exactos, y para rellenar esos pequeños huecos les vamos agregando cosas de nuestro invento o de nuestra creatividad, y que aparte se combinan con el folclore o con la cultura en la que se encuentran. Entonces, la leyenda, de ser un hecho real, pasa a adquirir elementos fantásticos o maravillosos del folclore, pero que sigue siendo real una parte de ella, aunque ya haya sido combinada con hechos fantásticos. Entonces, aquí es la diferencia entre el cuento y la fábula. La fábula, su propósito es dejarte una enseñanza, una moraleja. El cuento solamente te busca entretener.
En cambio, la leyenda quiere contarte un hecho real que pasó hace demasiados años y conforme se fue contando, fue adquiriendo elementos fantásticos de la cultura o de la persona que lo iba contando. Entonces, la leyenda es 100%, puede ser 100% real, pero ya está muy adornada con hechos fantásticos que a lo mejor nadie la cree como real. Ejemplo de alguna leyenda? Sobre algún fantasma, sobre alguna aparición, sobre, por ejemplo, la leyenda de cómo llegaron los, ¿cómo se dice? Cómo trajeron el fuego a las primeras civilizaciones prehispánicas. Puede que sí haya sucedido algo de lo que dicen, pero al momento de contarla, las personas le vamos agregando un poquito más de nuestra esencia y que se combina con la cultura. Entonces la leyenda es muy diferente. Por ahí tenemos 3 historias diferentes en el cuadernillo de trabajar: la cigarra y la hormiga, el gato con botas y la Pascualita. Por ahí tenemos también una imagen que tendríamos que colocar dentro del recuadro, y yo le voy a agregar cuento, fábula o leyenda, dependiendo ser el nombre de cada historia que estamos viendo. La cigarra y la hormiga será un cuento, una fábula o una leyenda. Si no conocen la historia de la cigarra y la hormiga, hay que buscar la historia de la cigarra y la hormiga, y cuando yo termine voy a saber si es un cuento, si es una fábula, si es una leyenda. Igual el gato con botas. Creo que el gato con botas es más fácil de recordar, o a lo mejor ya lo han escuchado. Creo que por ahí hasta le sacaron una película. Entonces dime, el gato con botas, ¿te deja una enseñanza, una moraleja? ¿O el gato con botas es un hecho real o ficticio con el objetivo de entretenerte? ¿O simplemente el gato con botas es un hecho real que fue adornado con creatividad de otras personas o con el mismo folclore del lugar o cultura del lugar? Y por último tenemos a la Pascualita. La Pascualita es otra historia. No te puedo decir si es un cuento, una leyenda o una fábula, pero tendrías que investigarla para saber de qué trata, y conforme tú la vayas leyendo te vas a dar cuenta a cuál pertenece. Por ahí creo que no hay ningún problema. Vámonos a ir de ahí a la página número, bueno, en mi cuadernillo es el 24, el tuyo probablemente sea el 23, que viene resolución de problemas. Son razonados que hay que resolver de divisiones. No hay dificultad, ya hemos estado trabajando razonados, ya es fácil. De hecho ahí ya te pone la forma en donde tú vas a acomodar los números, nada más en caso de que tengas alguna duda. En el número razonado número 3 dice: Camilo tiene 1200 dulces que repartirá entre 600 niños. ¿Por qué la duda? Porque a lo mejor en los números que manejamos en los ejemplos eran nada más con 2 en el divisor, que eran en el número de afuera. Por ahí voy a poner una pequeña representación. Si te dice que son 1200 dulces y se va a repartir, recuerda, el número que vas a dividir es en donde estás repartiendo las cantidades. Lo vas a repartir entre 600 niños. Por aquí vamos a tener la siguiente imagen. Vamos a repartir los 1200 dulces entre los 600. No voy a resolver el problema, solamente te voy a explicar el por qué, si tiene 3 números, cómo lo vamos a hacer. Si tú notas, cuando yo quiera dividir, siguiendo los pasos, tengo que ver que el 600 quepa en el primer número. Pero resulta ser que el 600 no cabe en el 1. Si yo multiplico 600 por 1 me va a dar 600 y se va a pasar por mucho en el 1. Voy a tomar el siguiente número, que es el número 2, y se forma el número 12. Igual se sigue pasando. Si yo multiplico 600 por 1 va a ser 600 y se pasa del número 12. Tomo el siguiente número, me va a dar el 120. 600 por 1
es igual a 600. Se vuelve a pasar, entonces no puedo tomar hasta hasta el tercer número. Tengo que tomar otro más, que en este caso tendría que tomar todos los números. Y tengo 1200. Entonces tengo que tomar toda la cifra de adentro para poder hacer la división. Entonces multiplico 600 por 1, me da 600. Y sigo con la tabla del 600. Ya no puedo más porque si no te resuelvo el problema y de eso no se trata. Entonces, por ahí en caso de que hayan tenido duda con eso de que qué hago porque no me alcanza con los primeros 3 números, solamente vas a seguir tomando números. Sería todo por el día de hoy. Cuídense, estén al pendiente porque al parecer hoy terminamos las clases el 5 de junio y de no ser así, como quiera, pues si gustan, yo estaré mandando trabajo o algunas actividades del mismo cuadernillo explicándolas para que aquellas personas que quieran seguir trabajando el cuadernillo y no le entiendan, pues yo ayudarles, porque por ahí creo que vienen en matemáticas también fracciones equivalentes, ya las vimos, pero no creo que todo el grupo lo logre comprender al 100%, entonces voy a tratar de seguir explicando por ahí para quienes todavía tengan duda. Nos vemos, bye bye, cuídense mucho, espero verlos pronto.